cosas que están pasando en el mundo, pero bueno, eso lo vamos a dejar para otro momento. En este caso vamos a hablar de finanzas sostenibles, finanzas verdes. Está con nosotros el profesor José María Fernández Alonso. Profe, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a vos por venir y por venir a tiempo, ¿eh? No sabíamos si ibas a llegar a tiempo o íbamos a tener que esperarte un poquito más. Eh, ¿Qué son las finanzas verdes? ¿Cómo podríamos explicarlo? Bueno, podemos explicar a las finanzas verdes como un intento de las finanzas por atender algunas cuestiones ambientales Sí, más allá de la rentabilidad o las consideraciones de riesgo, liquidez, que son los tres grandes factores siempre considerados por el área de las finanzas. claro. Es de pensar que las finanzas tienen mucho para hacer en función de un mundo ambientalmente más sostenible. Y eh, una práctica y una serie de instrumentos que vinieron a tener un espacio cada vez más importante en los flujos financieros internacionales, y también en la República Argentina está teniendo un despunte algo Mirá. tímido, pero hay algunas experiencias, sobre todo desde el 2017. Bien, ya vamos a entrar en lo que tiene que ver con Argentina, pero quiero saber qué región o qué países son los que por ahí más avanzados están en este tema de las finanzas verdes y sostenibles. Bueno, las finanzas verdes o los instrumentos de finanzas verdes comenzaron en los países nórdicos. En Bien, la ahí va. primera década del siglo XXI ya hay algunos bonos verdes que fueron emitidos por una serie de fondos de pensiones de Noruega, en virtud de la preocupación de algunos inversores de estos fondos de pensiones para tener algún cuidado ambiental, que Claro, tuvieran lo que decimos una externalidad positiva en términos ambientales. claro. A partir de entonces fue extendiéndose este diseño y ejecución de instrumentos verdes a diferentes latitudes. En Europa hay un avance muy significativo de los mercados eh, financieros verdes, pero también si consideramos el mercado de los bonos verdes, por ejemplo, China se constituye como el principal emisor de bonos verdes en la actualidad. Me interesa el tema bonos verdes, cómo se emiten, cómo se transaccionan, se negocian, por decirlo de alguna forma. Bueno, los bonos verdes son como cualquier otro bono, no tienen ninguna otra diferencia en términos de desempeño con un bono sin este etiquetado especial, pero tienen que cumplir una serie de procedimientos previos a la emisión y post emisión. En cuanto a los procedimientos previos a esa emisión, se tiene que certificar por parte del emisor, que puede ser un estado nacional o un estado subnacional, que ese proyecto que se va a financiar a través de los fondos obtenidos por esa emisión van a dirigirse a financiar un proyecto ambientalmente positivo. Claro. Y luego de esa emisión hay una serie de procedimientos que se los puede denominar en términos genéricos como de segunda opinión, pero en última instancia es el de un agente certificador que esos fondos están siendo efectivamente empleados en el propósito ambientalmente positivo que se le había prometido dar. Claro, claro. Em, y justamente venía pensando preguntar qué rol tenían los estados de estos países que han avanzado en este tema, tanto estados nacionales como subnacionales, y veo que el rol que tienen es, bueno, esencial, ¿no? Fundamental. Sí, el rol es
capital Claro, principal, en la medida en la cual las regulaciones descansan en los estados y los estados, principalmente a través de sus entidades reguladoras, de los mercados financieros, los supervisores financieros, en el caso de la República Argentina, por ejemplo, el Banco Central de la República Argentina y la Comisión Nacional de Valores, son los encargados de auspiciar normativas para la emisión de estos instrumentos y que claro, efectivamente se constituya y se consolide un mercado de bonos verdes. Eh, y lógicamente, en este sentido de regulación, los estados juegan un rol importantísimo, pero también lo pueden jugar emitiendo estos instrumentos etiquetados. Eh, en la región de América Latina, Uruguay, Chile, Colombia, por ejemplo, emitieron estos bonos etiquetados para financiar proyectos verdes determinados. En el caso de la Argentina, el Estado Nacional no avanzó en la emisión de un bono verde, pero sí lo hizo la provincia de Jujuy, la provincia de La Rioja y las ciudades de Godoy Cruz y la ciudad de Mendoza, en la mira, provincia de Mendoza, y la ciudad de Córdoba. mira. Eh, Estaba pensando recién en esto de, después de preguntarte lo del rol de los estados, eh, cómo y volviendo para atrás un poco con lo de cómo se negocian de alguna manera, ¿se pueden transferir o transaccionar bonos de un país a otro? ¿O depende mucho la regulación que tengan esos bonos en cada uno de los países? Sí, los bonos operan como Como cualquier cualquier otro. otro Claro, ahí instrumento, va. nada más que tienen este componente adicional que es el de una supervisión previa, si se quiere, a la emisión y una certificación posterior a la emisión. Pero no hay ningún tipo de diferencia entre un bono verde emitido por la ciudad de Córdoba Claro, de un, de una eh, de una obligación negociable o un bono emitido por una firma europea. No, claro. no hay diferencias en términos de desempeño. Claro. Em, que los países piensen en generar este tipo de herramientas con una lógica de sostenibilidad. ¿Es porque realmente buscan un impacto ambiental, entre comillas, o porque es una cuestión que está en agenda mundial? Está, hay un Es una pregunta poco, media polémica, pero hay un poco de todo. Y lo podemos desagregar también en cuáles son los países que emiten bonos verdes. Hasta el momento hablamos de bonos verdes, pero es claro, una porción, si se quiere, de las finanzas verdes. Quienes emiten estos tipos de instrumentos son estados que, en términos de estados, que buscan hacerse de recursos para financiar un proyecto en específico. Y claro, lógicamente se lo emiten porque hay demandas de inversores dispuestos a eh, adentrar en estos instrumentos. Eh, por otra parte, también está lo que comentaba recién, un interés de mostrar a un Estado, a una empresa ambientalmente amigable y en realidad la emisión de este bono verde o de cualquier otra práctica que podríamos considerar ambientalmente responsable sí. no es sino una fachada, si se quiere, para sus propios inversores o su propia población en el caso de los estados. Claro, claro. Digo esto porque por ahí si no está en la agenda y es solamente seguir
corriente que viene en varios países, también un poco chocas con empresas que no están dentro de, como hay empresas acá que son empresas B, si no me equivoco, que son como en la categoría de empresas sostenibles o ese tipo de Ujú. cosas. No sé cómo se. Por eso te hacía la pregunta anterior. Digo, no sé cómo se choca ahí. Digamos, si el país tiene realmente la visión, la vocación de buscar un proyecto sostenible o es, bueno, seguir una corriente de cosas que están haciendo por ahí países de la región o alguien con quien quiero generar un negocio internacionalmente, ¿no? Y sí, bueno, ahí está en última instancia las evaluaciones particulares de cada Ahí va. agente en particular. Lógicamente, el avanzar en diferentes normativas e instrumentos de finanzas verdes está de moda, pese a las discusiones que hoy existen en torno a la Agenda 2030, Sí, pero es una práctica muy desarrollada, una temática muy abordada desde los países del G7 y del claro. G20 Ahí va. en particular, y que se busca llevar adelante este tipo de instrumentos o de salidas pro mercado para cerrar una brecha de financiamiento que hasta muy pocos años estaba circunscripta al financiamiento público, es decir, Claro. a los compromisos que únicamente, o los compromisos que habían asumido los países desarrollados para financiar, por ejemplo, políticas de mitigación, de reducción de gases de efecto Claro. invernadero o de adaptación al cambio climático. Claro. Entonces, invitar a los privados a incorporarse en estas prácticas, estas dinámicas del sistema financiero, implica también buscar compartir esos compromisos para tornar un mundo sostenible. Claro, claro. Em, ¿qué otra arista hay dentro de las finanzas verdes o finanzas sostenibles? Bueno, Porque entramos mucho en el tema sí, bonos. y sí, bueno, podemos también incluir a los denominados mercados de carbono, Bien, que también fue o es una innovación, unos desarrollos que empiezan a plantearse en la década del 80, tienen un desarrollo incipiente a fines de la década del 90 en algunos países, en Europa muy particularmente y en algunos estados en Estados Unidos, y que permiten una, eh, una suerte de financiamiento por una parte para los estados y para los reguladores para hacerse de recursos y avanzar en políticas de mitigación y adaptación, pero también plantean una búsqueda de que del propio sector privado limite sus emisiones de gases de efecto invernadero claro. a través de las emisiones de unos instrumentos muy específicos que son certificados de reducción de emisiones. Cuando hablamos de emisiones, estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero. Claro. Y cuando se certifica que hubo una reducción de esa emisión, eh, un certificador, que puede ser público o privado, acredita esa reducción y puede canjear, puede venderlo Claro, ahí va. en un mercado constituido a tal fin a aquel otro que no avanzó en una práctica de reducción y que necesita presentar a un regulador esa reducción. Qué interesante eso. Hay como un mercado, no quiero decir secundario ni alternativo, pero lo digo así porque no ¿Mm? sé cómo es. eh,
de países que sí avanzaron en la reducción de gases de efecto invernadero o se han activado programas para mitigar el cambio climático y demás, digamos, países que si trabajaron en el cambio climático negocian entre ellos, digamos, una cosa así. Sí, en realidad se trata de un sistema Cape and Trade, en el Ajá, cual hay, en primer término, una limitación de las emisiones ajá, y en base a cada agente económico, diferentes industrias, diferentes sectores. Y en base a esas restricciones, algunos agentes avanzan efectivamente en esa reducción y otros, como veníamos hablando, no. Y en función de esas limitaciones, el, los diferentes agentes presentan al regulador sus resultados. Y claro. esos resultados pueden ser transados en ese mercado para que todos puedan cumplir con, con esa limitación. Eh, en términos de mercados internacionales, Europa sí tiene, dentro de la Unión Europea o dentro de algunos países que participan en estos mercados, un mercado de transacciones de estos certificados. Pero podemos encontrarlo en algunos estados en Estados Unidos. California es uno de los más importantes. También en Australia, China tiene algunos desarrollos y la República Argentina el año pasado, en diciembre, presentó una estrategia para la conformación de mercados de carbono, que de Claro. momento está paralizada esa circunstancia, pero la normativa está vigente. Los países, recién decías, y me gustaría profundizar para detallar un poquito más en eso. Los países tienen que cumplir con ciertas reglas, ¿no? Para entrar en este tipo de mercados. Sí, Reglas más, me sí, refiero esto a. en términos generales tenemos Sí, que decir que desde la Convención Marco de Naciones Unidas del Cambio Climático, sí, los países que firmaron esta convención se comprometieron a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Esto fue en el marco de una convención marco que después fue instrumentado en otros acuerdos. ahí va. Uno que es muy conocido, que se denomina Protocolo de Kioto, y otro que es el que está vigente actualmente, es el Acuerdo de París, que se firmó en Bien, 2015. Cada estado eh, anuncia cuál va a ser su contribución en esa reducción. ahí va. No hay ninguna imposición por parte de esta convención que opera dentro del marco de Naciones Unidas de cuánto debe reducir cada estado, sino que cada estado eh, anuncia cuáles son sus metas de reducción. Lógicamente, bajo el principio de responsabilidades comunes, pero Sí, diferenciadas, ya que las emisiones de gas de efecto invernadero en términos históricos corresponden a los países desarrollados en virtud de su desarrollo industrial y lógicamente los países en desarrollo contribuyeron menos a el estado actual del cambio climático. Ahora bien, esto en términos históricos. Hoy si vemos la fotografía de quiénes son los principales emisores, son dos países que podemos catalogarlos dentro de países en desarrollo o de la periferia, como es India y China. claro. Eh, y también durante los últimos años fueron incrementando sus compromisos, su ambición en términos de reducción de gases de efecto invernadero. Claro. Pero precisamente como mecanismo para vehiculizar esos compromisos internacionales es que se
fomenta la creación de estos mercados de carbono. Claro, claro. Justo China e India que trabajan mucho por intentar ser potencias mundiales Ujú. en materia industrial. Qué loco, qué loco que estén, eh, que son las dos que más perjuicio para, para el ambiente por ahí generan. Bueno, también debe tener que ver con una cuestión poblacional y demás, ¿no? Exactamente, por el mismo desarrollo Claro, industrial que tienen, que de momento es muy dependiente de combustibles fósiles claro, o no renovables, es que se generan estas emisiones. Ahora bien, porque también tenemos que ver el mundo mucho más complejo de lo que nos impone eh, una mirada desde los medios de comunicación o de un recorte específico de la realidad. eh, China es el principal desarrollador de tecnologías limpias en la claro. actualidad. Y ahí cuando entraba al estudio estabas hablando de la energía eólica o la energía solar. Solar, Y bueno, solar. China es en la actualidad el principal productor de energía Claro. solar y eólica en particular. Así que también son circunstancias muy eh, ambivalentes Claro, que no las tenemos que ver desde una prisma muy simplificante. claro, claro. No, importante, importante ese detalle. No sé si querías continuar con otra cosa, porque quiero preguntarte sobre sobre justamente sobre las renovables, que me imagino Mm. deben estar dentro del rubro de las finanzas sostenibles. Eh, Las renovables sí, deben ser como, bueno, la madre de todo esto, no sé. sí, sí, exactamente. O sea, si lo vemos en el caso de los bonos emitidos por la República Argentina, Sí, tenemos que decir, de los bonos verdes emitidos dentro de la República Argentina, tenemos que decir que el gran sector que fomentó el desarrollo de este mercado de bonos verdes es el sector energético de las renovables. Y muy particularmente una empresa que se llama Geneia, que es la, una de las mayores generadoras de energía eléctrica eh, renovable. Pero también algunas provincias, por ejemplo La Rioja y Jujuy, emitieron estos bonos para la construcción de eh, campos de, de energía, de producción de energía solar, para la disposición de campos de paneles solares. sí, Entonces, aquí nuevamente vemos cómo los estados, sobre todo los estados subnacionales o subsoberanos, como los llamamos en el ámbito de las finanzas, eh, son muy significativos para el desarrollo de estos mercados, claro, que cada vez resulta más significativo en términos de capitalización, es decir, en el término de dinero involucrado en estas transacciones. Desde el 2007 hasta eh, el mes pasado se emitieron eh, cerca de 3 billones y medio de dólares, si uno suma todas las emisiones de bonos verdes en el mundo, y las empresas de energías renovables son los grandes protagonistas claro. este, de este, de este mercado. Claro, claro. Antes de entrar por ahí en el caso Argentina y su contexto actual de este tema, quiero instalar esta pregunta volviendo quizás conectando con algo que dije antes, que dijimos antes. ¿Qué va a pasar con países que por ahí no generen programas de sostenibilidad o de mitigación y adaptación al cambio climático? Si se conforman espacios o
uniones entre países que generen un mercado de sostenible o verde. ¿Qué va a pasar con los otros países? Los que Bueno, no hagan nada, digamos, para sí, decirlo de alguna forma. hay muchas cuestiones que están vinculadas con esta necesidad de avanzar también en políticas ambientalmente positivas, Sí, ya que algunos países, sobre todo los países desarrollados, pueden recurrir a estos argumentos de no hacer nada en términos ambientales o al contrario, perjudicar al ambiente como un mecanismo para frenar determinado acceso a los mercados o frenar determinado financiamiento y tenemos que verlo también como una necesidad de adecuarnos a una realidad de poder, ya que claro, estas prácticas ambientalmente positivas van a ser crecientemente demandadas, tanto en materia de comercio exterior, claro. imponiendo barreras para arancelarias, es decir, que no hay un arancel para esos productos, sino Claro, que directamente se los detiene en la entrada o se les exige determinados requisitos que no puede cumplir o algunas condicionalidades por parte de algunos organismos multilaterales de crédito o de los propios estados que van a dificultar el acceso a capitales. bien, bien. ¿Hay un país que monopolice la cuestión, que sea como, bueno, vos decías antes los países que están más avanzados, los países nórdicos, Noruega, además, pero hay uno que sea el que monopolice la cuestión y sea como la referencia en términos de, bueno, si hay una regulación nueva y moderna, bueno, todos vamos a ir hacia lo que hizo tal país, ¿no? O al que más vamos a observar cómo avanza en ese sentido. Sí, en realidad no podríamos plantear que hay países líderes, si se quiere, en Bien, este diseño de instrumentos financieros verdes, sí marcar que hay algunos que efectivamente avanzaron primero, el caso de el Reino Unido, Francia, Estados Unidos, eh, pero también señalar que en paralelo a los desarrollos de regulaciones eh, de instrumentos verdes, nos encontramos con agentes privados que tienen un rol muy significativo en la definición de estándares y de principios que deben cumplirse para que claro. determinada emisión sea considerada como verde o sostenible o, eh, o social. Claro. O sea, la participación del privado en esto es, no sé si más importante que la del Estado, pero casi con la misma relevancia. Es que es muy importante, más allá de algunos discursos negacionistas, Sí, eh, es muy importante la participación de los sectores privados y el sector financiero ve no solamente la posibilidad de generar negocios, sino también de los riesgos que tienen asociadas a estas problemáticas ambientales que nos atraviesan en los días presentes. claro. El cambio climático tal vez es el desafío más visible o Sí, más significativo, pero también hay otros desafíos ambientales como la pérdida de biodiversidad, que es una problemática muy significativa. Y el sector financiero no se involucra en las cuestiones ambientales en términos ingenuos o en términos antojadicios, sino que ve efectivamente las posibilidades
de un beneficio extra. Claro, La de, por una parte, satisfacer la demanda de determinados inversores, pero también la necesidad de paliar determinados riesgos que trae asociado, por ejemplo, el cambio climático. Entre esos riesgos que el mundo financiero ve en términos de cambio climático están los que llamamos los riesgos físicos, que son, por ejemplo, las, las pérdidas eventuales que puede sufrir un agente, una firma, pero también un territorio determinado por una ocurrencia de un evento climático extremo, claro. una eh, lluvia que desborda en una inundación, por ejemplo, Sí, que, o una sequía, que implica grandes pérdidas. ¿Cómo se compensa esas pérdidas? Bueno, a través de seguros contra un evento climático extremo. ¿Y quién vende esos instrumentos? Un agente financiero radicado en el sector seguros, por ejemplo. claro, claro. Pero también nos vamos a encontrar, o también se visualiza riesgos por lo que se denomina transición, en la cual algunos estados empiezan a generar políticas eh, de limitaciones a la emisión de gases de efecto invernadero. Vamos a encontrarnos que hay algunos agentes económicos, algunos sectores que tienen pérdidas porque no pueden hacer el negocio tal cual lo hacían. Por ejemplo, muchos plantean que las petroleras van a tener una, eh, una pérdida en el futuro muy significativa por las limitaciones que va a darse a la exploración y explotación de eh, recursos petroleros. Claro. Tal como, o para asimilar este concepto, siempre viene muy bien el ejemplo de las tabacaleras, que durante décadas y décadas hicieron sus negocios, pero sobre todo a partir de la década del 80 y 90, muy especialmente, se vieron envueltas en demandas colectivas por consumidores, Claro, planteando que no habían sido advertidos eh, oportunamente de los riesgos que significaba eh, bueno, fumar. Entonces, estas demandas pueden surgir contra las petroleras en una, dos, tres décadas. Ya el futuro lo va a plantear, pero bueno, hay un riesgo a cubrir. Y siempre que claro. hay un riesgo, hay un agente financiero interesado en innovar en un producto para cubrir esa necesidad. Claro, claro, bueno, ahí entrarán el tema autos eléctricos, microchips y un montón de otras cosas seguramente, que bueno, va a ser también monopolizada por países que están industrializados y que han avanzado en los últimos años en este tema. Pero no me quiero desviar con eso, que seguramente tendrás cosas para decir de eso, pero para aprovechar los últimos minutos, ¿cómo es el contexto de Argentina en términos de finanzas sostenibles, finanzas verdes? Antes decías que, bueno, Argentina suscribió hace un par de años al Acuerdo de París, si no me Sí, equivoco, fue hace 2, 3 años, y sí. hablabas antes de este mercado de carbono que quedó ahí como trabado, ¿no? Pero ¿cómo es la actualidad hoy en términos de finanzas verdes? Bueno, ahí en términos de el Acuerdo de París, Argentina fue un estado signatario, tuvo una participación muy significativa ahí en las negociaciones, como así también en esa convención de la cual hablábamos en los primeros minutos, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. En 2015 se produce ese gran momentum del cambio climático y esta imbricación, este involucramiento del
sistema financiero con el cambio climático. En ese año comienza a gestarse una red de bancos centrales Sí. Orientados a el enverdecimiento del sistema financiero internacional, en el cual participa Francia, el Banco de Francia, el Banco de Inglaterra, el Banco Popular de China, y grandes bancos centrales, eh, una red que tiene el propósito este de auspiciar la constitución de los mercados eh, verdes en cada uno de sus territorios. En el caso de la República Argentina, estos primeros acercamientos entre el sistema financiero y el cambio climático se dan en 2017, cuando se eh, produce una primera regulación por parte de la Comisión Nacional de Valores y se emite el primer bono verde en el país. También en el contexto en el cual se apostaba por una, eh, una diversificación de la matriz energética de la República Argentina. Y esta circunstancia, o este primer bono que se emite en diciembre del 17, es sucedida, en 52 oportunidades desde entonces. Ya hay más de medio centenar de bonos verdes emitidos en el país. Todos estos instrumentos fueron lógicamente aprobados por la Comisión Nacional de Valores o se inscribieron en el marco de esta normativa. Y dentro de los sectores que despuntan en la emisión están lógicamente los vinculados al sector energético, los de energía eólica y los de energía solar. Claro, claro. ¿A cuánto más o menos en ese momento o hoy cotizan o qué precio se le puso a esos bonos verdes? Más o menos. Claro, en realidad, cuando se hacen las emisiones, se hace una primera oferta a los mercados, que todas las ofertas fueron demandadas por algunos inversores. Por ejemplo, la última, que es la emitida por la ciudad de Mendoza, fue una emisión de un bono verde de 500 millones de pesos. Ajá. Hubo ofertas por 550 millones, es decir, que había 50 millones que no accedieron a comprar esos bonos. Y tienen por lo general una duración o una madurez que va desde los 12 meses hasta los 36 meses. Es decir, que tienen una vida relativamente breve. Claro. Se emiten tanto en pesos como en dólares. Eso depende de los flujos de efectivo que tenga ese emisor. Los emitidos por los subsoberanos, el caso de la ciudad de Mendoza, de Godoy Cruz, de Córdoba, fueron emitidos en pesos y no tuvieron inconvenientes algunos para hacer el pago de intereses y la devolución de ese capital. Ahí va, ahí va. La verdad que fue muy interesante la charla. Yo, de mi parte, por lo menos, he aprendido un montón sobre esto. No obviamente como ir a tus clases, imagino, pero bueno, más o menos. Y la última pregunta que te hago como especialista en la temática, obviamente también en haber estudiado y seguir estudiando cómo rinden estos bonos en otros países o cómo los países avanzan en este sentido.
¿ves que Argentina pueda llegar a recuperar esa agenda y avanzar en esto en los próximos meses o años? ¿O va a ser algo que va a quedar ahí como, bueno, estuvo bueno en un momento, pero no se pudo avanzar? Está en términos de la política de la administración nacional actual, no pareciera haber un impulso para este tipo de instrumentos. Ahí va. No obstante, las normativas están y fueron emitidos algunos instrumentos sin ese eh, afán por parte de la administración nacional, lo cual el sector privado como los entes subnacionales entiendo seguirán emitiendo porque hay una demanda para estos instrumentos. Ahí Entonces, va. hay también esta necesidad de no ver todo blanco y negro, sino en términos mucho más complejos que lo que se quiere imponer con una mirada muy simplificadora. Claro, claro. Sí, porque es sencillo simplificar o reducir a, bueno, es una cuestión ideológica lo de la sostenibilidad y demás, ¿no? O la sustentabilidad en este caso. Pero bueno, entendemos que como vos decís, digamos, ¿no? Hoy la agenda del gobierno nacional no está puesta o a disposición para generar este tipo de políticas, por lo menos no ahora, ¿no? Quizás en algún otro momento la vean, como ellos dicen, como la vieron en otros países, ¿no? Sí, y el tema es de entender también que además de esa perspectiva ideológica, porque también hay ideología en pensar que la Claro. economía se extiende más allá de la ganancia, eh, efectivamente existe ganancia, existe rentabilidad con estos instrumentos. Y de pensar también que toda actividad económica tiene su externalidad, tiene sus consecuencias que pueden ser negativas, como la contaminación, pero también positivas, como puede ser la reducción de esa Claro, emisión. claro. Entonces, sí pensar que independientemente de las políticas, de las perspectivas de la administración nacional, hay, por una parte, compromisos internacionales que la Argentina debe seguir cumpliendo, que perduran más allá de lo que perduran los mandatos presidenciales, y por otra parte, que eh, los actores públicos y privados a nivel subnacional también tienen la libertad de llevar adelante estas emisiones hasta tanto sigan avalándose este tipo de emisiones. Ahí va. Perfecto, perfecto. Eh, José, gracias por todo este tiempo que te tomaste. No sé, hablamos un montonazo de tiempo, así que bueno, espero que también rinda para todos esta charla sobre finanzas verdes, sobre finanzas sostenibles. Y bueno, seguramente si hay algún otro avance en este tema, te volveremos a invitar ahí con los chicos del Jefi para otra columna, otra participación. Está buenísimo. Muchas gracias por la invitación y por el espacio que le dan también a todos los integrantes del grupo de estudios en finanzas internacionales. Un saludo también para todos los chicos, para Ludmi, para Ire, Lisandro, bueno, todos los que ya pasaron por este espacio. Hacemos un cortecito rápido, nos quedan los últimos 10 minutos, ya vienen los chicos de la Juventud Socialista a hacer